Ok. Entonces, en este momento ya 27, 28 personas, muy bien, entonces creo que ya la gran mayoría está y los demás seguirán llegando. Entonces quiero preguntar, ¿cómo está el audio? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Muy bien, y ahora, ¿cómo está la imagen? ¿Ven completa la pantalla? Sí, profe. Muy bien, entonces, dicho eso, yo voy a iniciar. Miren que la imagen que yo voy a estar viendo acá permanentemente en mi pantalla es el Paint, o sea que no voy a poder verlo a ustedes. O sea que si ustedes comentan por el chat o si levantan la mano, yo no voy a poder verlos. Entonces, si alguien necesita intervenir, ya sea para preguntar o para hacer algún aporte o controvertir o lo que sea, ustedes por favor abren el micrófono y me interrumpen y con mucho gusto atendemos cada una de las cosas que se presenten. Bueno, muy bien, entonces ayer estábamos viendo de que cuando nosotros como un organismo, como un ser humano, éramos invadidos o éramos atacados por un microorganismo, cualquiera que este fuera, ese microorganismo que puede ser de origen bacteriano, que puede ser un microorganismo de origen viral, que puede ser micótico, parasitario, puede ser una toxina o una célula tumoral, ¿cierto? Diferentes tipos de ataques que podemos recibir. Pues nuestro sistema, para ponerlo en contexto de lo que hablábamos ayer, tenía un sistema de inmunidad que era innato, es decir, vino con nosotros. Estaba conformado principalmente por el macrófago. Ahí también encontrábamos nosotros los neutrófilos, encontrábamos nosotros prácticamente los granulocitos, a los granulocitos, y no solamente eran estas células sanguíneas, sino que también teníamos algunas estructuras anatómicas, como la piel y algunas enzimas y secreciones que producíamos. Pero después de esto, pues nosotros nos pudimos dar cuenta de que estas células eran fagocitarias, y estas células, al ser fagocitarias, tenían la posibilidad no solamente de generar la lisis del microorganismo que los ataca, sino que además de esas proteínas y esos antígenos externos, podía ser una presentación de antígenos, y esa presentación antigénica nos traía como ventaja la activación de otro sistema de inmunidad, y ese sistema de inmunidad pues iba a ser la inmunidad adquirida, la inmunidad adquirida. Y esa inmunidad adquirida era una inmunidad que iba a estar mediada principalmente por los linfocitos. Y hablamos de que los linfocitos los podíamos clasificar en linfocitos T y linfocitos B. Algo hablamos sobre el linfocito B y este se nos quedó en el tintero, no pudimos ver absolutamente nada del linfocito T. Entonces, esta línea que te presento aquí, pues trata como de ponernos en contexto de en qué momento estábamos, en qué momento íbamos, para tratar de retomar desde ahí todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a empezar con la nueva temática. Entonces pasan las siguientes situaciones. En el asunto que vimos ayer es que la inmunidad adquirida requería de una primopresentación. Esa primopresentación básicamente era la capacidad que tenían las células de la inmunidad de encontrarse con antígenos que no eran propios de nuestro cuerpo humano. Esto creo que quedó muy grueso. Estos antígenos que no eran de nuestro cuerpo humano, eran reconocidos por el sistema inmune, ya que ellos habían recibido un proceso de especialización, en donde en esa especialización a nivel del timo para las células T y a nivel del hígado y de la médula ósea para los linfocitos B, se había dado la presentación de los antígenos que eran propios, de tal manera que estas células quedaban con la capacidad de reaccionar violentamente, pero de una manera específica y exclusiva cuando un antígeno extraño llegaba aquí. Pues cuando un antígeno que no pertenecía a este cuerpo era detectado por estas células, este vivía una activación antigénica específica. Y otra cosa que decíamos ayer era que hacía una replicación sobre sí mismo
cada uno de ellos, para garantizar pues una pelea un poco más pareja, porque la cantidad de microorganismos que ingresan al cuerpo pues son muchos por cada inóculo. Entonces, dicho eso, lo que vimos fue que cuando hablábamos del linfocito B, el linfocito B nos va a responder por una inmunidad que se llama inmunidad de tipo humoral. Y que básicamente la inmunidad humoral consistía en que el linfocito B iba a madurar, iba a crecer muchas veces hasta formar la famosa célula plasmática. Y esa célula plasmática iba a tener la posibilidad de secretar anticuerpos. Esos anticuerpos los graficábamos más o menos de esta manera, y ampliando el anticuerpo pues podíamos ver una cadena larga y una cadena corta, ¿cierto? Con unas porciones que denominamos ayer porción variable, la porción variable, y hablamos de una porción constante. Una porción constante. Esta le daba la especificidad de acuerdo al tamaño, la forma y la carga eléctrica. Y esta de aquí le permitía anclarse. Entonces, una tarea de la porción constante era que se iba a anclar en la superficie del agente extraño, pero además de eso, le iba a permitir como un segundo paso activar al señor complemento. Entonces, cuando hablamos de esto, nos vamos a meter en este asunto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué va a suceder con la activación del complemento? Muy bien, entonces, si hablamos del complemento, la siguiente situación sucede. Lo primero que vamos a saber es que el complemento funciona a manera de una cascada. Y si usted piensa en lo que es una cascada, que ya estuvimos en una bien chévere, ¿verdad? Si usted piensa en una cascada, usted se puede dar cuenta de que el elemento previo es absolutamente necesario para el elemento que sigue. Si algo hace que este elemento no esté, por simple deducción vamos a saber de que este paso aquí, pues no va a ser posible, porque esto es absolutamente necesario, este evento aquí. Entonces, en una cascada, lo que se da a entender y lo que se pretende dejar con claridad es que cada elemento juega un papel primordial para que al final tengamos un resultado como tal. Este resultado va a depender de todos y cada uno de los componentes de la cascada. Si por X o Y razón alguno de ellos llegara a faltar, la cascada se cortaría en ese punto y este producto final pues no podría llegar a darse. Recuerden que cuando algo no me entiendan, ustedes me preguntan. Entonces, el complemento funciona como una cascada y así lo puede uno consultar en la literatura, cascada del complemento. ¿Y en qué consiste entonces la cascada del complemento? Pues básicamente aquí hay una gran cantidad de proteínas. Esas proteínas son principalmente de síntesis hepática. Entonces, si este es el señor hígado, ella es la que va a tener la posibilidad de estar produciendo diferentes tipos de proteínas, pero que todas hacen parte fundamental de esta cascada. Estas proteínas que hacen parte del complemento, por nomenclatura se les llamó las proteínas C, pero no es la proteína C reactiva, ni tampoco la reacción de polimerasa en cadena, que es la famosa las PCRs, sino que por pertenecer a la cascada del complemento, pues la letra que se les asignó fue la letra C. Y aunque se describen aproximadamente 20 proteínas, según algunos autores, otros llegan a 27 proteínas. Lo más estudiado son estas 20. Realmente, cuando nos ponemos en prácticas generales de la inmunidad, nosotros vamos a ver 11 proteínas que van a estar interactuando de una manera bien interesante, bien importante. Entonces, esto da razón
a que empiezan a aparecer entonces la proteína C1, la proteína C2, y siga con este jueguito hasta llegar a la proteína C9, que sería la que nos interesaría. Las otras dos, para completar estas 11 que estamos planteando aquí, son la proteína D y la proteína E. Entonces, básicamente el complemento avanza uno bastante y queda bien introducido cuando maneja las primeras 9 proteínas, desde C1 hasta C9, y cuando tiene en cuenta de que también por ahí hay una proteína que es la proteína D y otra que es la proteína E. ¿Listo? Entonces, el asunto aquí y la cuestión es que estas proteínas que se están sintetizando a nivel hepático, una vez se sintetizan, pues ellas van a pasar a la circulación y ellas van a estar nadando por aquí, en plasma. Pero entonces ellas van en un estado que podemos nosotros denominar un estado inactivo. O sea, no pelean con nadie, no hacen absolutamente nada, ellas van viajando en el plasma. Entonces surge una pregunta, y la pregunta es, bueno, ¿y estas proteínas del complemento, cuál es la tarea de ellas? ¿Ellas qué pueden hacer? Entonces la respuesta es que estas proteínas se van a comportar como cuando se activan, adquieren un poder enzimático. Van a comportarse como enzimas. ¿Qué tipo de enzimas? Podría ser otra pregunta. ¿Y qué tipo de enzimas son esas? Y la respuesta es enzimas proteolíticas. Proteolíticas. O sea que rompen proteínas. Y surgiría otra vez una pregunta. Uno podría decir, ¿y a quiénes que van a romper? ¿Qué tipo de proteína van a romper? Las proteínas del complemento. Entonces, respuesta, eh, una de ellas específicamente va a romper a otra, y esa otra específicamente va a romper a otra, y esa específicamente va a romper a otra, y esta específicamente va a romper a otra. Entonces, con esto que te estoy mostrando aquí, lo que quiero que veas es que, por ejemplo, este paso no es posible. Esta proteína que te acabo de graficar aquí en este punto, esta proteína, tiene acción sobre esta proteína. Y esta no va a poder actuar sobre ninguna de las otras, sino que va a tener acción directamente sobre esta proteína. Entonces, vamos a decir que esta acción enzimática proteolítica se hace sobre un sustrato. Y ese sustrato es un sustrato que es un sustrato ya específico. Entonces, como sucede una serie, mire que aquí estamos viendo un camino que entonces ya se está determinando y hay una serie que siempre tiene que ser la misma. Entonces, aquí aparece el concepto de la cascada. Y como está sucediendo con las proteínas del complemento, entonces el nombre completo es la cascada del complemento, que es lo que vamos a mirar en este momento. Entonces, la cascada del complemento, entonces, una serie de proteínas que tienen funciones inmunológicas que se están produciendo a nivel hepático, que van a encontrar en el plasma en forma inactiva, pero que en algún momento van a adquirir su activación y se van a comportar como líticas de proteínas, pero no van a estar destruyendo a cuanta proteína se encuentren, sino que van a hacerlo específicamente sobre otra de las proteínas de la cascada del complemento. Eso básicamente sería el resumen de lo que vamos a empezar a plantear ahora. Entonces, algunas cosas generales que hay que hablar antes de que entremos en detalle con la cascada del complemento. Lo, prim lo primero que voy a decir es que cada una de las proteínas, por ejemplo, vamos a suponer de que esta es una C2, esta es una C4 y esta es una C3. Lo voy a explicar con 3, pero lo vamos a aplicar sobre las otras proteínas. Entonces, mire lo que sucede aquí. Cuando cualquiera de las proteínas del complemento se activa contra otra proteína del complemento, lo que va a hacerle literalmente a esa proteína es partirla. Y lo va a hacer más o menos como lo que te estoy mostrando aquí, donde claramente usted puede darse cuenta de que no lo partió por la mitad,
se formó un fragmento pequeño y se formó un fragmento grande. Podríamos haber sido más claros al hacer este fragmento así grandote y este fragmento dejarlo aquí pequeñito. ¿Sí? Entonces se va a estar partiendo en un fragmento pequeño y en un fragmento grande. Por nomenclatura, al fragmento pequeño se le va a designar la letra A en minúscula. Y al fragmento grande se le va a dar la letra B en minúscula también. Entonces, si esta proteína que se está partiendo aquí fuera la C3, por ejemplo, entonces al fragmento pequeño se le llamaría C3A y al fragmento grande se le va a llamar C3B. Entonces, dicho eso, comentémoslo una vez más con este fragmento. Entonces voy a hacer de que una proteína rompa esta proteína de aquí. Entonces, al romperla, me va a romper un fragmento que va a ser pequeño y un fragmento que va a ser grande. Entonces, a este fragmento le vamos a llamar el fragmento A y a este fragmento le vamos a llamar el fragmento B. Y como el nombre de la proteína que estamos rompiendo en este momento es C4, entonces esta de aquí se llamaría C4A y esta de aquí se llamaría C4B. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sucede con todas las proteínas del complemento. Hago una pregunta, ¿sí estamos conectados o me quedé solito? Sí, profe. Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Eso pasa en la virtualidad, que a veces nos quedábamos los profes solos hablando y espera, profe, de 15 minutos no estamos conectados. Si algo pasa, pues por aquí al lado tengo el celular, con insistencia me escriben ahí. Ok, muy bien, entonces, pilas, el fragmento pequeño. Y bueno, y esta, a mí me gusta de una vez darle poder a esta. La verdad, yo no creo que haya sido por lo que les voy a decir que se le puso A, pero a mí me sirve para recordar qué pasa con A, con esa A. Para mí esta A me da a entender de que ya está activa. O sea que este fragmento C4A ya tiene alguna tarea que hacer, tiene alguna actividad, que ahorita comentaremos para cada una de ellas cuál es esa actividad. En cambio, la fracción B, o sea, la fracción grande, es una fracción que por su mismo peso yo lo interpreto así. No quiere decir de que así sea, pero yo siempre estoy tratando de darles mnemotecnia a ustedes. Para mí la fracción B es tan grande que esta se precipita. Y como aquí está una bacteria que nos está atacando, un microorganismo que nos está atacando, entonces la fracción que tiene la posibilidad de pegarse aquí y anclarse aquí, pues va a ser la fracción B. En este caso, pues sería una C4B, la que estaría pegando. Y la C4A, ¿qué va a hacer? Uy, se va a ir a cumplir con alguna acción, que ahorita miraremos que dependiendo de cuál proteína estoy partiendo, esa fracción C4A o esa fracción A va a tener una tarea distinta, dependiendo de cuál es la proteína que voy a partir. Entonces, pues bien interesante ese pedacito que te estoy contando ahí. Entonces, ojo con esto que te voy a decir, que aquí suele suceder un enredo. Aquí suele... Profe, ¿qué pena puede repetir la acción del fragmento B? ¿Qué pasa cuando se precipita? Perdón, no te escuché. ¿Puede repetir qué es lo que pasa cuando se precipita el fragmento B? Ah, sí. Cuando se precipita el fragmento B, él se va a adherir a la superficie del microorganismo que nos ataca. Mira, esta es la bacteria, o este es el virus, o es el hongo, el que nos está atacando, cualquiera, que acordate que todo esto arrancó, o va a tener acción cuando un microorganismo nos ataca. Ya les voy a organizar toda la idea, pero lo que quiero que lleguen ustedes a la conclusión es que los fragmentos B son los que van a tener la posibilidad de anclarse a la membrana del microorganismo y por eso algo le va a pasar a este microorganismo. Que realmente lo que estamos tratando de llegar con esta cascada, si nosotros dijéramos, ¿qué es esto que está aquí? ¿Cuál es el producto final de la cascada del complemento? La respuesta sería el complejo lítico, se llama. Ojo a ese nombre, complejo lítico. O sea que si alguien les dijera a ustedes, ¿para qué existe la cascada del complemento? La respuesta podría ser, la cascada del complemento existe para que se pueda formar un complejo lítico. Y si uno se preguntara, ¿y qué hace un complejo lítico? Pues póngale cuidado a este nombre aquí, lítico. Va a romper, y si decimos que va a romper,
Ahí vienen qué es lo que vamos a tratar de romper. Sí, señores, la bacteria o el virus o el microorganismo que nos esté atacando es lo que está tratando de suceder ahí. ¿Listo? Pero dicho esto, hay una situación excepto. Y no me preguntes por qué es el excepto, porque la verdad no lo sé. Yo alguna vez leí esa vaina por ahí hace mucho tiempo. Inclusive en algunas clases compartí por qué era ese excepto, pero ya no me acuerdo por qué era ese excepto. Y realmente no tiene mayor importancia saber. El excepto lo tiene el C2. La proteína C2 no se cumple lo que venimos hablando. ¿Y qué venimos hablando, profe? Pues que la fracción A es la pequeña y que la fracción B va a ser la grande. Y eso pasa para todas, pero hay un excepto. ¿Cuál es el excepto? El C2. Ahí es exactamente lo contrario. Es decir, que el fragmento pequeño, aquí se va a llamar el fragmento B, y el fragmento grande, acá se va a llamar el fragmento A. Y vuelvo y te cuento, o sea, yo solo lo leí en algún momento porque era y todo, pero bueno, a la hora es algo que clínicamente hablando no tiene trascendencia. Yo suelo sacar de mi almacén de recuerdos lo que no tiene mayor importancia clínica. Entonces, pero sí es importante saber que esto pasa con la C2, eso sí, es importante. El por qué es que no recuerdo. Entonces, dicho esto, vamos a construir la cascada. Vámonos a un nuevo tablero. Entonces, ¿qué va a suceder con la cascada? Entonces, yo voy a contar la historia desde el principio para que veamos cómo es que pasa esto. Entonces, lo primero que vamos a pensar es que aquí hay un huésped. Hay un ser humano que es el animal que nosotros estamos estudiando. Y ese ser humano va a ser atacado por un microorganismo. Por un microorganismo. Entonces, ya sabemos que este microorganismo, pues hay unas celulitas que van a venir como al ataque, ¿no? Hay unas células que vienen con una posibilidad de realizar sobre este microorganismo un fenómeno que ayer estudiamos que se llamaba la fagocitosis. Que incluso recuerdo en este momento, estoy recordando de que no les hablé de qué hacía de que este elemento se hiciera sabroso o que este señor quisiera fagocitar esta célula. Y mire que hay varias cosas que hacen que la fagocitosis se haga más probable. La primera, por ejemplo, es la ausencia o la falta, como lo quieras llamar, de cápsula. O sea que los microorganismos que vienen sin cápsula son más sabrosos para las células fagocíticas, que ya vemos que esta me está representando macrófagos y me está representando células dendríticas y granulocitos, ¿no? Dependiendo de qué me ataca. Otra cosa que los hace apetitosos y sabrosos a esto, una, una superficie que sea rugosa. Entonces, más o menos pasa, mira que cuando estoy dando la clase allá siempre les traigo de mnemotecnia a la abuelita. Es un ejemplo cruel, pero es verdad. Que es como si la muerte llegara a la casa, ¿no? Y la muerte entra por la pieza de cada uno. Y al que le va tocando la piel así lisita, entonces este está joven y no lo persigue, pero cuando llega donde el abuelo, donde llega de la abuela, le toca la piel rugosa, entonces, este está viejito, este se va. Pues el sistema inmunológico hace algo más o menos así. Entonces, cuando las células jóvenes, digámoslo de otra manera, tienen superficies lisas, porque están pletóricas, porque están llenas de vida, llenas de organelas, llenas de citoplasma, llenas de todo lo que tienen que estar llenas, entonces sus membranas suelen ser unas membranas lisas. O sea que una membrana lisa no es apetitosa para el sistema fagocítico que tiene nuestro cuerpo. En cambio, una superficie rugosa lo hace apetitoso, de segundo. Hay un tercer elemento también que hace que la fagocitosis, que una sustancia sea más susceptible a fagocitosis, y tiene que ver que precisamente aquí entra el complemento a jugar con un proceso que se llama la opsonización. Opsonización. Y ese proceso de opsonización consiste, o lo que quiere decir esto es un marcaje, es marcar. Entonces, si a esta célula o a este microorganismo que entra, alguien le pone una marca, esa marca la tiene en su conocimiento esta célula fagocítica y hace que esto se vuelva activo para que se dé el proceso de fagocitosis. Entonces, muchachos,
tres aspectos que son importantes que hacen que una sustancia orgánica esté más susceptible al ataque fagocitario por nuestro sistema inmunológico. Ausencia o falta de cápsula, superficies rugosas y cuando son opsonizadas, cuando son marcadas. Entonces, dicho eso, ya sabemos que este microorganismo de aquí, esta célula va a fagocitar a ese microorganismo. Entonces, grafiquémosla acá. Aquí ya lo fagocitó. El microorganismo ya está acá, pero lo lisó, lo rompió. ¿Cierto? Lo vimos ayer. Entonces, no solamente ya lo tragó, sino que lo rompió. Y además de romperlo, recordemos que hacía esto. ¿Sí? Y no hagamos así porque parece un anticuerpo, hagámoslo así. Hacía esto. Y a esto nosotros le llamábamos presentación de antígenos. Presentación de antígenos. Y esa presentación de antígenos hacía que precisamente otras células que están nadando en nuestra economía, que serían en este caso, por ejemplo, el famoso, mira que aquí viene una célula que se da cuenta de la situación, esa célula se llama el linfocito B. Y esa célula linfocitaria B se activa de manera específica contra este tipo de antígeno y ella sufre una transformación hacia una célula mucho más grande, que era la célula plasmática, y esta célula plasmática ya tiene la posibilidad de empezar a liberar anticuerpos. Y esos anticuerpos iban a ser anticuerpos específicos contra ese antígeno que acabó de entrar. Y estamos viendo cómo resumo. Pero entonces, ¿ahora qué sucede? Pues que sucede que este anticuerpo, como estamos diciendo, es específico contra este tipo de antígeno. No va a atacar a otro antígeno. Si llegara a entrar por acá otra célula que tuviera este antígeno aquí, pues a ese no lo iba a reconocer. Era de una manera específica. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si recuerdan estos anticuerpos, sobre todo los que son de tipo inmunoglobulina M, que dijimos que eran los que se iban a activar en la fase aguda, pero no solamente ocurre con ellos, sino que también pasa mucho con los de clase inmunoglobulina G, o sea, los de la fase crónica. Entonces, si ampliamos esos anticuerpos, y yo lo voy a hacer solamente con un anticuerpo más sencillo y no se nos llene, pero usted ya sabe que la información es la misma, una cadena larga y una cadena corta. Entonces, recuerden ustedes que aquí teníamos nosotros la porción variable, y es esta porción variable la que precisamente, esa sería este pedacito de aquí, el que va a venir y va a hacer contacto con este amigo. Y una vez ellos dos se unan, y no se va a unir sobre este que está aquí, porque este ya está fagocitado. Lo que usted debería entender es que, por ejemplo, por aquí viene otra celulita, que es de estas mismas de aquí. Es decir, que viene con este antígeno verde, que es el que es capaz de descubrir. Y mire lo que va a pasar aquí entre estos dos, entre este anticuerpo y este antígeno. Pues va a ser detectado porque este anticuerpo es específico para él. Y mire qué parte es la que se va a unir. La porción variable, de aquí, la porción variable que va a venir y se va a pegar al antígeno. Y en el momento en que el anticuerpo y el antígeno se unen, lo dijimos ayer, se me forma el famoso complejo inmune. Y este punto va a ser clave, porque este es el que le da paso a toda la cascada del complemento, que es lo que estamos tratando de llegar. Entonces, se va a llamar complejo inmune. Entonces, ¿cuáles son los complejos inmunes? Pues la unión antígeno-anticuerpo. Pero también decíamos en la clase de ayer que la porción constante era importante porque este cuerpo, esta cadena larga es la que hacía que el anticuerpo se pegara al microorganismo. Entonces, más o menos, válgame el dibujo, esta va a ser la porción variable, esta que dibujo aquí, ya el anticuerpo pegado, porción variable. Y el cuerpito del anticuerpo haría algo como así. Lo estoy exagerando para que sea claro, ¿sí? Como si se hubiera curvado. De tal manera de que esta colita que usted está viendo acá, esta colita que ve aquí, hace referencia a la porción constante, ¿sí? Y en ese momento, cuando se une aquí a este punto,
Ayer cuando decíamos cuáles son las tareas de la porción constante, decíamos, 1, se ancla en el microorganismo invasor. Y aquí lo estamos viendo, cómo se ancla el microorganismo invasor, que es este de aquí. Y 2, decíamos, activa la cascada del complemento. O sea que ya estamos listos para empezar a activar nuestra cascada. Pero miren que para que eso suceda, por lo menos desde esta vía que se llama la vía clásica, se necesita que se forme el complejo inmune. El complejo inmune va a ser importante. Y una vez se pegan, pues esto va a iniciar. Entonces, ¿cuál es la primera, en la cascada del complemento, cuál va a ser la primera proteína que va a responder al complejo inmune? O sea, ¿este a quién enciende? ¿Este a quién tiene la capacidad de encender? Respuesta, va a activar, gracias a Dios, fácil para recordar, a la proteína primera, o sea, a la C1. ¿Listo? Pero entonces esta C1 no vive el proceso que te comenté ahorita de que se dividía y quedaba una fracción pequeña A y una fracción grande B. No, ella no vive ese proceso. Sino que esta proteína C1, ella tiene unas subunidades. Y hay una mnemotecnia que la recordarán más ahora que pasen a cardio, y es que nosotros ya vemos un complejo en el electrocardiograma, uno ve un complejo que llama el QRS. Y esta es una buena mnemotecnia porque resulta de que la proteína C1, ella tiene una subunidad Q, tiene 2 unidades R y tiene 2 unidades S. Y entonces, cuando el señor anticuerpo, cuando este señor anticuerpo, se pega al antígeno que está invadiendo y me forma al complejo inmune, el complejo inmune a la primera estructura a la que activa es a la C1Q o a la unidad Q de C1, como lo quieras llamar. Lo activa, lo enciende. Era una subunidad que estaba apagada, pero la presencia de un complejo inmune enciende a la unidad Q de C1. Y esta, a su vez, en una manera como de cadena, me enciende a las 2 unidades R y estas me encienden a las 2 unidades S. Y podríamos decir que cuando las 2 unidades S quedan activadas, C1 adquiere su capacidad proteolítica o la capacidad de romper a otras proteínas. ¿Estamos? Entonces surge una buena pregunta. La pregunta sería, bueno, listo, entonces básicamente las 2 unidades S activas de C1 acaban de darle el poder enzimático que habíamos mencionado que era un poder proteolítico. Pero entonces viene la pregunta, ¿y a quién le va a realizar proteólisis? O sea, ¿sobre quién va a actuar? Si dijimos que era de una manera específica. Entonces la respuesta es, ese C1 va a tener 2 sustratos sobre los que él trabaja. Entonces, como para que haya más facilidad de recordar sobre quiénes actúan, miren la que vamos a poner ahora a actuar aquí. Se llama la C2. O sea, fácil. Arrancó con 1, sigue con 2. No hay lío. Pero entonces miren que recuerden que lo que estamos hablando va a tener una actividad enzimática proteolítica. O sea que ahora sí va a haber una ruptura. Ya no es una activación en cadena como lo que le pasó a C1, sino que ahora sí C2 para poderse activar pues lo van a partir. Entonces eso querría decir de que este C2 va a ser atacado y de este C2 mire lo que me va a suceder. Me va a suceder que me va a salir aquí un fragmento que dijimos que iba a ser un fragmento pequeño y un fragmento grande. Déjame yo cómo hago esto para que nos vaya quedando aquí en orden.
Bueno, sí, hagámoslo así como lo iba a comentar ahí. Entonces, de aquí me va a salir un C2A y me va a salir un C2B. Y aquí quiero hacer pregunta para ver si lo que estoy hablando está quedando claro en el auditorio. ¿De qué tamaño sería C2A? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Grande, Pequeño. profe. Pequeño. Pequeño. Profe. Entonces, la respuesta es que va a ser grande. Grande. ¿Y por Es la qué grande? excepción. Porque acuerden que estamos en el excepto, Ujú. ¿sí? Qué bueno que hice esto aquí porque a veces lo pregunto en el parcial y se me tiran a pregunta. Este sería el C2A, lo voy a escribir aquí adentro, C2A. ¿Cómo así que el grande? Estoy en el excepto. Y entonces, por ende, este fragmento que voy a tener aquí pequeño va a ser el C2B. ¿Estamos de acuerdo? C2B. Si a alguien no le quedó claro lo que acabo de hacer, es momento. Yo creería que ya todo el mundo dice, ah, claro, era el excepto. Entonces, C2, ¿quién lo atacó? Lo atacó C1. ¿Qué parte de C1? Realmente las unidades S, las dos unidades S. Pudieron llegar a C2 y pum, me lo fraccionaron y me quedó esto que estamos viendo aquí. Pero entonces la cosa es, ¿trabaja solamente sobre C2? Y la respuesta es no, señores. Mire que también va a trabajar sobre otra que se va a llamar la C4. Entonces pilas porque aquí se nos dañó lo que veníamos haciendo tan chévere, como le gusta al estudiante, todo en orden, ¿cierto? Alguien podría decir, y ve, aquí ¿por qué no hace 3? Entonces no, aquí no hace 3, aquí va C4. ¿Y qué es lo que hace la C1? Es una enzima proteolítica. O sea, que ¿qué le va a hacer en este caso C1 a C4? Lo mismo que le hizo a C2. Es decir, me lo va a partir en dos componentes. Velos aquí. Uno se va a llamar C4A y el otro se va a llamar C4B. Pregunto, ¿de qué tamaño va a ser C4A? Pequeño. Este va a ser pequeño. Ok, entonces aquí sí ya se cumple lo que planteamos iniciando. Este va a ser un fragmento pequeño. C4, a ver, C. Entonces aquí tengo un C4A y voy a tener acá un fragmento grande. Porfa, quien no le cuadre lo que estamos hablando, pregunta. Un C4B. Profe, ¿qué ¿Vamos? pena? ¿Podrías explicar por qué en C2 el A es grande y en C4 el B es el grande? Porque es un excepto. Ya dijimos que la fracción A va a ser pequeña siempre, pero ese siempre tiene un excepto y el excepto se lo lleva C2. Y recuerda que te dije ahorita, me demoré un ratico diciéndote, yo me puse a leer eso porque era y lo entendí en su momento y inclusive lo enseñé, pero ya en este momento no me acuerdo. Es una bobada como de tipo de nomenclatura y como de tipo de los tiempos en que se hallaron eso. Por ahí va la idea. Inclusive, ustedes van a ver muchos libros que no tienen en cuenta lo que te estoy hablando en este momento y utilizan de forma indiscriminada los fragmentos y es un error, porque aquí va a pasar algo de acuerdo a lo que te voy a mostrar. Pero entonces, para la persona que me preguntó, ¿por qué en C2 las cosas son exactamente contrarias? Porque ese es el excepto. Para las otras proteínas siempre el fragmento pequeño era la A, pero para el C2 apréndete que el fragmento pequeño va a ser el B, como lo estás viendo ahí, y solamente en C2, o sea que tranquila, con todo lo demás funciona como el A pequeño. ¿Estamos? Vale, profe, gracias. Ok, entonces miren lo que hemos hablado. El pequeño es el que va a irse a cumplir funciones, el que va a tener, digamos, como actividad. Entonces, por ejemplo, miren que esta fracción C4A de aquí, ella se va. Acuérdense que lo hablamos en lo que les mostré ahorita, de que la fracción pequeña se va y la grande por peso se quedaba en la membrana del microorganismo que invadía. Entonces, por ejemplo, esta C4A se va a cumplir tareas. ¿Y qué tipo de tareas tiene esta C4A? Entonces, por ejemplo, ella se va a activar mastocitos. ¿Y qué más hace esa fracción 4A? También se va a darle más potencia a los basófilos. Y mire que los dos
son muy histaminérgicos. O sea que mire que cuando la fracción C4A está en altas concentraciones, histamina va a haber por activación mastocítica y basófila. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué hace la fracción? De estas dos, hago una pregunta a ver si me entendieron el concepto, para que no me dejen engañar de las letras. ¿Cuál creerían ustedes que es la activa? ¿La C2A o la C2B? La A. La C2B. Correcto, la C2B, para quien contestó esto. ¿Por qué la C2B? Porque es pequeña y por ser pequeña ya se va en el plasma y pum, se va a cumplir funciones distantes, ¿sí? Estas funciones distantes que tienen que ver con la C2B, se habla mucho de una interacción que va a tener con linfocitos T, que todavía no lo hemos estudiado, activación de linfocitos T. Y entonces, si esta es la superficie de la membrana del microorganismo, o sea, esta es una ampliación de este microorganismo que nos está atacando, esta es una ampliación y aquí estamos viendo la membrana. Mi pregunta es, de esta cascada, de estas proteínas que han interactuado, ¿cuál se está quedando aquí? La C4A y la C2B. De la C2, ¿cuál se está quedando? La C2B. La La C2. C2A. Se está quedando la A, muy bien. ¿Y de la C4 quién se está quedando? C2. La B. C4. 4B. Muy bien, entonces ¿sabe qué sucede aquí? Que estas dos se unen porque se están quedando. Ellas tienen afinidad y se pegan, y entonces me forman una sola partícula que se va a llamar así, miren. Solamente utilizo una C para saber qué es complemento. Después vamos a utilizar la 4, que es la grande. Después, ¿cuál fue la que se quedó? La B. Y después, ¿cuál era la otra? La 2. Pero de la 2, ¿quién se quedó? La A. O sea que se me acaba de formar este complejo, mira. C4B2A. ¿Sí? Pero ya saben de dónde es que está saliendo eso. ¿Sí? C4B. Y entonces pilas porque aquí se nos ha formado en este momento un producto que es muy importante dentro de la cascada del complemento, que se llama, esta de aquí se va a llamar la C3 convertasa. ¿Sí? Entonces, si la pregunta al parcial fuera, ¿cuál es la C3 convertasa? La respuesta suya debería ser la C4B2A. Y mire cómo uno podría preguntar también más cosas. Yo podría preguntarles, por ejemplo, la C3 convertasa tiene A, dos fragmentos grandes, B, un fragmento grande y otro pequeño, C, dos fragmentos pequeños, D, ninguna de las anteriores. ¿Ustedes qué dirían? Los fragmentos grandes. Dos fragmentos fragmentos grandes. Dos fragmentos grandes. Aunque vean la letra B y vean la letra A, ya saben que ese 2 es el excepto. Entonces ese es un fragmento grande. Eso es como si fuera una B prácticamente. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Entonces, mire que ya dijimos para dónde vamos. ¿A quién va a atacar entonces este complejo C4B2A? ¿A quién creen ustedes que va a atacar? Para el virus. Al agente patógeno, profe. No, todavía no. Para allá vamos. Pero qué bueno que dices eso, porque se nos puede quedar el concepto por lo que te estoy explicando, entiendo lo que me respondes. Profe, es que usted nos dijo que las grandes se venían a anclar, entonces yo pensaría que está en el patrón. No, mira que todo esto que está pasando todavía está en el plasma. Mira que es en este punto donde vamos de la cascada, estos fragmentos que hemos formado, incluso la C3 convertasa, que es donde vamos, no tiene trofismo por la membrana todavía. O sea que eso está nadando en el plasma. Entonces, qué bien. Entonces, ¿a quién creen ustedes que va a atacar la C4B2A? ¿A proteínas, profe? Muy A la bien. C3. Eso, esa era mi pregunta. Proteínas, ya te acercaste, pero cuando me decís C3, correcto, porque se me viene y me va a atacar directamente a la C3.
La va a atacar. Y entonces si me ataca a la C3, ya sabemos que como es proteolítica, me la va a dividir en dos, ¿no? Lo que hemos planteado otra vez. Y entonces se me va a formar, yo voy a dibujar una aquí y voy a dibujar otra acá. Quiero que ustedes, a ver si me están entendiendo, me leen nombre a la de arriba. C3A. Correcto, estoy de acuerdo, esta es una C3A. Y la de abajo sería por descarte C3B. Pregunto, ¿cuál de esas que está ahí podría irse a cumplir otras funciones? C3A. La A. C3A, correcto. Entonces, esta C3A, mira que hace tareas similares a la que hizo la C4A. Es decir, esta se viene y hace esta. Activación de mastocitos y basófilos y liberación de histamina. En cambio, la C3B va a cumplir dos funciones bien importantes. Entonces, la primera función que cumple la C3B, esta, la primera función que cumple esta C3B va a ser una función, mire que es una pesada, se va a quedar, no me pierda el concepto de que las pesadas son las que se quedan, ella se va a quedar ahí, pero precisamente como ya es tan pesada, ella sí ya empieza a tener como una caída aquí, como una precipitación hacia la membrana del microorganismo que está atacando. Entonces, a eso se le llama opsonización. Entonces, esto no es así, esto es así. Opsonización. ¿Listo? Que ya dijimos que la opsonización, vela acá, te la voy a recordar acá, era esto, era un marcaje que hacía que fuera apetitosa la sustancia donde el C3B se va a encontrar. Entonces miren que una de las pruebas inmunológicas que, o sea, nosotros pedimos cuando queremos evaluar la cascada del complemento, uno pide en el laboratorio C3 y uno en el laboratorio pide también C4. Con estas dos se evalúa la cascada de la coagulación. Entonces con la C3, si encontramos nosotros C3, pues podemos ver qué está sucediendo con estas reacciones. Más rato les amplío un poquito ese tema para no perder la secuencia. Y miren que esta C3B que se me quedó aquí, como ella se queda, esta va a ser la que va a cumplir con la función proteolítica. Entonces, si me cumple con una función proteolítica, ella recibe un nombre específico, porque es un punto también clave. Ella se llama la C5 convertasa. ¿Listo? Entonces miren que la C3A no es la que va a cumplir la función proteolítica, es la C3B. ¿Sobre quién va a cumplir esa función? La C5. Sobre la C5, correcto. O sea que, si me estás entendiendo, esta va a atacar a la famosa C5. Y como tiene una función proteolítica, entonces me la va a estar dividiendo en dos. Una pequeña y una grande. Dámele nombre a esta. C5A. C5A. Y esta C5B. C5B. ¿Estamos de acuerdo? Noten ustedes que lo que hemos dicho se cumple. Cuando partí la C4, la A era pequeña. Cuando partimos la 3, la A es la pequeña. Y ahora que partimos la 5, la A es la pequeña. Pero cuando vamos a C2, la A es la grande. Entonces ese es el septo, ¿listo? Muy bien, entonces, ¿qué sucede con esta C5A? Esta C5A se va a ir a cumplir funciones, pero estas funciones ya son bien importantes y bien diferentes. Esta va a trabajar sobre, o lo que va a potencializar, es la quimiotaxis.
de los leucos. Entonces, miren que la quimiotaxis de los leucos, si usted recuerda, todo este camino empezó fue precisamente porque un leuco trabajó por acá, cuando vimos esto, velo aquí el leuco trabajando, velo. Y desde aquí se inició esto. O sea que llegar a este punto hace que la C5A potencialice la cascada. Y esto que estamos hablando, pues coja unas características exponenciales, es decir, se dispara muchísimo. Y muy interesante lo que pasa con la C5B, porque la C5B es la primera que va a poder venir y anclarse aquí. Entonces, yo lo voy a hacer como así, para que usted sepa lo que pasó. Y ella viene aquí y hace esto. Esta se llama C5B. Hagámosle flechita, para que sepan que esto viene de acá. ¿Ok? Y ahora sí se está cumpliendo lo que estamos diciendo, de que las porciones tienen la tendencia que hace. Mire que si estas porciones grandes, que eran la C4B y la C2A, si no se hubieran unido, no, pues no me habían formado la C3 convertasa. Y una vez tengo C3 convertasa, se parten y se me queda la grande. La que se queda aquí es la grande, la C3B. Porque la C3B es la que tiene esta capacidad proteolítica. Es esta la que tiene la capacidad de hacer esto. ¿De hacer qué? Pues de romperme a C5. Y una vez me rompe a C5, la pequeña se va a hacer quimiotaxis, pero la grande viene y se ancla aquí. Y a partir de este momento la cosa cambia, muchachos. ¿Cómo cambia? Si ustedes recuerdan, el microorganismo viene con una membrana celular, y por ser una membrana celular, pues esta es una membrana bilipídica. ¿Sí? Como te la estoy graficando aquí. Es una membrana bilipídica. Pero mire lo que hizo C5B, solamente que tiene como la capacidad de, de pegarse ahí al microorganismo. Entonces, ¿sobre quién actúa C5B? Él va a actuar sobre la siguiente proteína que se llama C6. O sea, él funciona, C5B funciona como un imán que hace que se venga C6. Y mira lo que hace C6B. Y para. Este es C6. Y ese C6 no se va a dividir en A y B, sino que todo viene y se pega. Pero yo quiero que ustedes noten que a propósito hice a C6 un poquito más profundo que C5B. ¿Sí? ¿Y qué hace C6? C6 va a atraer a otra proteína que se va a llamar C7. Vela aquí, ve C7. Y mira C7 lo que hace. C7. Es decir, se ancla también en la superficie, toda, sin partirse, y se está haciendo más profunda. Y esta atrae a una que va a jugar un papel muy importante aquí, que va a ser, ¿qué color no hemos usado? Este gris. Me atrae a esta que te la voy a poner aquí al lado. ¿Adivinen cuál es? C8. Correcto, C8. ¿Y si están notando que me estoy yendo a profundidad? Y la magia de C8 es que C8 me atrae. C8 me atrae. ¿Ahí vienen a quién? C9. C9. A C9. Muy bien. C8 me atrae a C9. Pero la cosa es que mire que una C5B me atrajo a una C6. C6 me atrajo a C7. C7 me atrajo a C8. Pero C8 no me atrae a C9, una sola. Me atrae 11 C9. Entonces, esas 11, voy a ampliar acá para que me entienda qué es lo que quiero comentarle. Vamos a hacer de cuenta que está la misma membrana. Y entonces C9 lo que va a hacer aquí es que ella llegue y se ubica más o menos de esta manera. Mira, aquí la primera C9, que ya atraviesa toda la membrana. Aquí la segunda C9, que atraviesa toda la membrana. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima y la 11. Y si te das cuenta, en lo que acabo de mostrarte ahí, ellas formaron aquí como un tubo.
míralo por fuera también el tubito. Y si usted entiende que ellas son así largas y están penetrando toda la membrana, ese tubo pues viene hacia acá abajo y así es. Conclusión, mire que me acaban de abrir aquí un poro, que sería todo esto de aquí al centro y que se vendría como un tubito por aquí en el centro. Es decir, que acaban de perforar esta membrana para que el intra y el extracelular se conecten. Entonces, fue una acumulación de C9, entonces yo por eso aquí a C9 te lo voy a dibujar así, para que usted entienda qué pasó. Son 11. Boom. Y aquí como el tubo. Noten ahí el poro que permite el intercambio de sustancias entre el intra y el extracelular. Entre el intra y el extracelular. Conclusión, pues imagine meterle un poro a una membrana celular. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas proteínas de estas crees que están viviendo este proceso? Entonces la respuesta es, son miles, millones de proteínas de estas que están viviendo este proceso, o sea que cada vez que ocurra esto, le van a generar diferentes poros. Entonces la situación aquí es que acá afuera hay un componente que abunda mucho en el extracelular y se llama H2O. Y entonces el agua por gradiente de concentración, entra. Y entonces esta célula que tenía este tamaño, como ha sido perforada, a través de esa perforación entra el agua, y si entra el agua, esa célula se infla, hasta que finalmente ¡pam! Estalla. Entonces, no perdamos de vista lo que ha sucedido aquí en este punto, porque se me acaba de formar, después de que yo tenía C5A y C5B, que era donde traíamos la cadena, se me acaba de formar desde aquí, desde C5B, el siguiente elemento se llama C5B, es este, 6 es este, 7 es este, 8 es este, y 9, que son los 11 unidades, y se me acaba de formar este compuesto, mire, se llama C5B6789. Y ese complejo C5B67899 se llama el complejo lítico. Que si usted recuerda, en la gráfica anterior dijimos que el objetivo de la cascada de complemento era formar el complejo lítico. Y ya sabes por qué se llama lítico, porque si él se forma, tenemos perforada la membrana. Tenemos perforada la membrana. ¿Sí me hago entender? Y se rompe, y si se rompe, entonces pues tenemos una posibilidad de acción. Voy a pasarme un momentico al tablero donde puedo verlos a ustedes para hacer algo. Aquí los puedo ver a ustedes. Entonces, ¿quién quiere para la clase de mañana ganarse 2 décimas sobre la definitiva de sangre? Abra el micrófono, me dice yo. Yo, profe. Ok, Dana fue la primera que vi y Angie es la segunda. Entonces, Dana y Angie. Dana me va a presentar la vía de las lectinas y Angie la vía alterna de esta cascada del complemento. Entonces, miren esto, miren lo que les voy a decir. Esta vía que yo les acabo de hablar se llama la vía clásica. La vía clásica. Entonces, Dana me va a hablar mañana de la vía de las lectinas. Ok, profe. Y Caterina, ¿es que se llama la otra niña? Sí. Sí, señor. Sí, y Caterine me va a hablar de la vía alterna. Vale, profe. Alterna. Créanme que con lo que acabo de explicar, ustedes ya la cogen, porque lo único que ustedes me van a cortar, Caterine y Dana, lo único que me van a contar es que todo esto que acabamos de hablar, en lo que yo te hablé, mire que la clave fue este amigo de aquí, el complejo inmune. Todo empezó con el complejo inmune, que era la unión del antígeno-anticuerpo, y por eso hacía yo tanto énfasis ayer en la clase, de que tuvieran claro que era un complejo inmune, unión antígeno-anticuerpo. Si yo tengo esto,
¡pum!, se activa la vía que acabamos de ver hoy, la vía clásica. Pero de lo que estamos hablando aquí es que hay dos vías más. Una se llama la vía de las lectinas, que llega y ¡pum!, conecta por acá, como aquí en el C3, más o menos. ¿Dónde está C3? Acá, por acá viene conectando, por aquí, ¿sí? Y la otra también conecta aquí, pero ya no viene desde acá, no viene desde la vía clásica, sino que una viene de las lectinas y la otra se llama la vía alterna. Entonces, dos compañeritas para que mañana, apenas empecemos la clase, a cada una le voy a dar un espacio de unos 5 minutos, creería yo, es más que suficiente, porque no van a volver a explicar lo que ya expliqué. Todo lo que ya quedó dicho, bueno, ya aquí conecta y listo, ya saben qué pasa de ahí en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Entonces, Vale, básicamente, ¿en qué van a enfocar su presentación? Primero, ¿cuál es el que activa la vía de las lectinas? Y, Caterine, ¿cuál activa la vía alterna? Segundo, ¿quiénes participan ahí que no hemos comentado acá? ¿Cuáles son los actores que participan en cada uno que no hemos comentado acá? Y tercero, ¿dónde conectan con esta vía? Que en el momento en que conecten con esta vía, usted solamente lo nombra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llegara y conectara la vía aquí, entonces decía, y ese activa el C5. Y ya, esto no lo comenta porque esto ya lo sabemos, ya todo el mundo lo sabe. Si actuara acá, entonces decía, entonces me activa al C2. Y ya, nada más. Entonces, solamente necesitamos eso. ¿Quién activa cada vía? ¿Cuáles son los elementos nuevos que hasta el momento no se han mencionado y van a participar? ¿Y en qué lugar de esta cascada conecta la vía? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que la cascada de la coagulación hace esto. Tengo un complejo inmune que va hacia un C1 que me activa a C4 y C2. La unión de estos dos amigos, de C4 y C2, termina en C3, ¿sí? En C3, que sería este acá, C3. C3 va a trabajar sobre C5, y C5 viene y se deposita en la membrana y me atrae a C6, C7, C8 y C9 para formarme el complejo lítico. Entonces, esa línea que acaba de hacer, vamos a ponerle un color más agresivo, a ver si se nota más. Esta línea que acaba de hacer complejo inmune para C1, el cual activa a C4 y al mismo tiempo a C2, y entre los dos me activan a C3, y C3 me activa a C5, y C5 es el que viene y se deposita en la membrana, me atrae a C6, a C7, a C8, a C9, y este me forma el complejo lítico. O sea que esa línea naranja que acabo de rayar ahí sería la cascada del complemento. Mire que si alguien quitara alguno de los elementos, quitara C2, por ejemplo. Si me quita C2, no hay quien se una con C4, o sea que la C3 convertasa no existiría. O sea que nadie parte de la C3. Y si la C3 no se activa, entonces pues no tengo cómo continuar con la cascada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se ha visto en la clínica? De que los puntos clave, o sea, los elementos que faltan en la cascada de la coagulación cuando la inmunidad está caída por procesos autoinmunes, generalmente, están muy relacionados con la C4 y están muy relacionados con la C3. Entonces, por eso era que yo te decía, estos son los marcadores que nosotros pedimos cuando queremos evaluar la cascada del complemento. Y se piden así, C3 y C4 plasmáticos. Y de reporte de laboratorio te va a venir el valor del paciente y el valor de referencia, el valor del paciente y el valor de referencia. Y tiene dos posibilidades, o que esto esté muy alto, cuando hay procesos inmunológicos activos y el complemento está vendiendo como un berraco, infecciones muy potentes, o esto puede estar caído, y está caído cuando hay procesos inmunológicos, autoinmunes. Entonces, ve, este no tiene la capacidad de defenderse con cascada de complemento porque el C3 está caído. ¿Sí me hago entender? Entonces, nos sirve para ese tipo. Entonces, en enfermedades como el lupus, enfermedades como el síndrome antifosfolípido, en síndromes de Sjögren y este tipo de cosas, a veces este tipo de situaciones inmunológicas pues se van a ver comprometidas. Abro un pequeño espacio para preguntas. Profe, con respecto a C4, ¿la activa directamente C1 o la subunidad S? Al igual que a C2. Vale, mira que la unidad S
realmente es C1. Es más o menos como si este fuera usted y usted aquí tiene una mano y usted con este dedo prende la luz. Y usted me estuviera preguntando, ¿y quién prendió la luz? ¿Fue Julanito de tal o fue el dedo de Julanito de tal? Que vendría a ser como lo mismo, ¿sí me entiende? O sea, esto hace parte de él. Entonces, la unidad, realmente, si nos vamos a lo específico, es la unidad S, la que tiene que activarse para que se pueda dar la excisión de C4 y de C2. Pero pues no pierdas de vista que la unidad S es una subunidad de C1, ¿sí? Entonces, este dedito sería la S y este sería C1. Entonces, prácticamente pues, la hace parte de él. ¿Sí? No sé si me hice entender. Sí, profe, vale, muchas gracias. Profe, otra pregunta. ¿Este proceso ocurre en un tiempo específico? Uy, sí, claro, esto ocurre en un tiempo específico y el tiempo es supremamente corto, eso es muy veloz. Esto es rapidísimo, ¿sí me entiende? ¿De qué va a depender mucho? Pues va a depender de esto más que todo, de la liberación de anticuerpos, ¿no? Que los anticuerpos, qué cantidad y se producen, o sea, qué tan activo es. ¿Y de qué va a depender eso? Pues va a depender de la virulencia de los gérmenes. Ya ves que con esa pregunta me haces acordar de algo que comenta el texto y que es bueno aclarar acá porque a veces ustedes me enredan. Y a veces lo pregunto. Miren que en las bacterias ustedes están en tercero, el próximo semestre es que van a ver infecciosas. Pues ustedes van a ver de que una clasificación que nosotros tenemos grande de las bacterias son en los famosos estreptococos y en los famosos estafilococos. Y la diferencia es como en la morfología en que ellos se agrupan, ¿no? Entonces los estafilococos en forma de racimo y los estreptococos en forma de cadena. Pero la cosa es que las infecciones que son estreptocócicas, el estreptococo es muy violento, él es violento, mientras que el estafilococo no es tan violento, no es violento. Él ataca obviamente y hace daño, pero no tan violento. Entonces, eso hace de que el estafilococo sea más mortal. O sea que cuando yo enfrento una infección por estafilococo, uy, la posibilidad de que mi paciente se complique y se muera es más grande. Mire que ahí suena contradictorio. ¿Cómo así? El estreptococo es violento y por eso no es mortal, y el estafilococo, que es no violento, es más mortal. Sí, suena a contradicción. ¿Y en qué consiste? ¿O qué explica eso? De que el estreptococo es tan violento que el sistema inmunológico lo detecta, pero ya. Y toda esta reacción que hemos hablado y que venimos hablando desde ayer es muy potente. O sea que el organismo se defiende potentemente contra los estreptococos y los bloquean. Entonces, aunque él sea muy violento, rápidamente es neutralizado. En cambio, el estafilococo, que no es tan violento, él va con nadito perro, nadito perro, nadito perro. Y él va cogiendo potencia, y cuando el sistema inmune quiere encenderse, muchas veces la infección ya ha cogido una gran potencia, una gran diseminación, y por eso hace que este tipo de infecciones sean más mortales. Entonces, con tu pregunta me hacías acordar de eso, ¿no? O sea, pilas, ¿de qué va a depender también la velocidad y la cantidad de activación de cascada de complemento? Pues del germen. Hay unos gérmenes que no son muy agresivos, hay otros que son agresivísimos. ¿De qué más va a depender? Va a depender del inóculo, o sea, qué cantidad me entró. ¿De qué más va a depender? De la vía. ¿Cuál es la vía por donde entra? Si me entra por vía aérea, o si me está entrando por la piel, o si me está entrando por la vía oral. ¿De qué más va a depender? De mi sistema inmunológico. Mire que finalmente estos son proteínas, o sea que aquí el sistema o todo el asunto nutricional tiene un peso relevante. Que todo esto son proteínas. Una persona con desnutrición proteico-calórica, mire eso. ¿Cuál es la primera palabra de desnutrición proteico-calórica? Pues proteínas caídas. Entonces, en este tipo. Entonces, aquí ya te puedes dar cuenta otra vez a lo que te decía en una clase pasada. Ojo que, por ejemplo, una especialidad como la cirugía, realmente todas, pero yo veo un interés muy grande en los cirujanos en que la parte nutricional de los pacientes esté bien cuidada. Y sí, debería ser de todas las especialidades, pero yo lo he visto así de una manera decidida, directa y enfocada en los cirujanos. Yo me concentro mucho en que el estado nutricional de mi paciente sea el mejor, pues precisamente para que todo este tipo de procesos más otros
reparación celular, cicatrización, sistemas inmunológicos estén bien activos y ellos en sus actos tengan más seguridad. ¿Ok? ¿Más preguntas? Por una preguntita, aparte de medir C3 y C4, ¿hay alguna otra aplicabilidad clínica midiendo las otras proteínas? Perdón, aparte de la... O sea, ¿hay alguna aplicabilidad clínica de medir, por ejemplo, no sé, C2? Entonces usted me está diciendo que las principales no. de C4 de pronto tiene alguna utilidad o se puede medir en otros casos las otras proteínas del complejo. No, tal vez hablando con un especialista en infecto, ellos manejen algún tipo de estudios más avanzados. La verdad es que en toda la práctica clínica que yo he tenido, nunca he visto que se pidan, ni tampoco lo he leído en la literatura, de que pidamos una distinta a esas dos que te... Nunca pedimos una C5, una C1, ni lo he pedido yo, ni se lo he visto pedir a nadie. Ni a inmunólogos, ni a alergólogos, ni a internistas, nadie. Siempre C4 y C3. Porque parece que esos son los dos críticos donde puede fallar pueden haber déficits de este sistema. ¿Y por una política de pronto eso está asociado con el lupus de alguna manera? Sí, como te decía, las enfermedades autoinmunes puede hacer de que todos estos sistemas tengan una activación distinta. Ok, listo. Dicho eso, pasemos al último componente que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y tiene que ver entonces con los famosos linfocitos T. Otro actor muy chévere, muy bacano, el linfocito T, muy activo. Porque mira que todo lo que hablamos hasta este momento está muy mediado por linfocito B. Estamos diciendo que la cascada del complemento se activa por el complejo inmune, y el complejo inmune requiere un anticuerpo, o sea que estamos en inmunidad de tipo humoral. Todo eso hace parte de la inmunidad humoral. El linfocito T, en cambio, no. El linfocito T, este man va a responder por otro tipo de inmunidad que se llama la inmunidad celular. Y la inmunidad celular que gobierna el linfocito T está mediado por un ataque directo célula a célula. O sea, este es más peleón, se da cuenta de que el microorganismo ingresa y tal. Ahora yo quiero hacer un énfasis en algo, abro un paréntesis. Acuérdense que dijimos que el neutrófilo fagocitaba 20, que el macrófago fagocitaba 100, y ahora que entramos a los linfocitos B, pues ¿cuántos anticuerpos dijimos que producían por segundo? Y además de esto, ¿cuántos complejos inmunes se van a formar? O sea, que ¿cuántas cascadas de complemento voy a activar? O sea, que ¿cuántos poros voy a abrir? O sea, que la cantidad de defensa que se acaba de activar aquí es grandísima. Es muy grande, cuando el linfocito B logra activarse bien, ¿sí? Pero entonces aquí viene la participación del linfocito T, que es una célula pues supremamente importante dentro de toda la inmunidad. ¿Qué inmunidad nos va a estar gobernando el linfocito T? La inmunidad de tipo celular. Entonces, ¿qué sucede con este linfocito T? Resulta que el linfocito T tiene la capacidad de reconocer en la célula presentadora de antígenos algo que se llama la proteína MHC. Entonces, ¿en qué consiste eso? ¿En qué consiste eso? Volvamos al microorganismo que nos invade, velo aquí. Y volvamos a nuestra célula fagocítica. Célula fagocítica. Y acuérdense que ayer decíamos, macrófagos, células dendríticas. Estas son las dos principales, son las dos que tienen que tener ahí como bien claras. Macrófagos y células dendríticas. Ahora, estas células fagocitaron y hacen la presentación de antígeno. Entonces, cuando hacen la presentación de antígeno, es decir, que tienen este elemento ahí es donde el linfocito T puede venir a participar de una manera importante. Porque cuando el linfocito T llega aquí a este punto, el linfocito T tiene dos proteínas, digamos, aquí. Este es el linfocito T. Y el linfocito T va a tener dos proteínas. Una primera proteína aquí. Lo voy a hacer de esta forma. Esa proteína se va a llamar, le voy a poner aquí el 1,
Y esa proteína 1 es una proteína de adhesión. ¿Sí? O sea que esta proteína con la que él está aquí se puede agarrar de una que tiene la célula presentadora aquí. Y su función es eso, adherir, es decir, de que se peguen ahí y de que él permanezca ahí un tiempito. Porque acuérdense que todo esto está pasando en el plasma, en la sangre. Ahí está este linfocito T. Entonces, él se agarra ahí de una y lo único que hace la proteína de adhesión es garantizarle un tiempo de unión a la célula presentadora para que la otra proteína, que es esta que te voy a graficar acá, mira, esta proteína que estoy graficando aquí, que esa sí es la que se llama la proteína MHC, proteína MHC, que sería la segunda proteína, la segunda, aquí, y MHC lo que traduce es complejo, por eso la C, la M mayor, y la H de histocompatibilidad. Histocompatibilidad. Entonces, MCH, complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, es como tener dos bracitos. Imagínense en eso. Y digamos que los que son diestros, pensemos en los que son diestros y los zurdos lo piensan al contrario. El diestro, digamos que la izquierda es el 1, con la que tan se agarra de la célula presentadora de antígenos. Y la derecha es la 2, ¡pam!, con la que hace toda la tarea y recibe toda la información. ¿Cuál información? Pues mire lo que le está entregando, mire lo que le está presentando la célula presentadora de antígeno, este antígeno. ¿Y de dónde cogió este antígeno? Pues de la lisis, de la destrucción de este microorganismo cuando lo fagocitó. Entonces le está dando la información al linfocito T de qué es lo que tiene que atacar. ¿Estamos? Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad puede tomar dos vías, puede tomar dos posibles vías. Una se llama la respuesta TH1, y la otra se llama la respuesta TH2. Y es más, te lo voy a contar, no es que tome una o tome otra. Realmente toma las dos vías de activación. Y te lo voy a dejar ahí porque voy a darte otro concepto para que me entiendas esto y ya volvemos a esto, a la TH1, y ya vamos a volver a la respuesta TH2. ¿Vamos? Entonces dejemos la historia ahí. Ya sabemos que mi linfocito T hace una inmunidad celular. ¿Por qué se llama celular? Porque mira, es una célula con otra célula relacionándose. Entonces esto explica lo de la inmunidad celular. Es una célula con otra. Para que eso se dé, requiere de dos proteínas. Una proteína de adhesión. ¿A quién se adhiere? A la célula presentadora de antígeno. Y la otra proteína, ¿cómo se llama? Se llama la MCH, que traduce complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y qué tipo de proteínas de estas existen? La TH1 y la TH2. Y ahí te dejo, ahí hago unos puntos suspensivos y ahorita vuelvo a esto, porque necesito un concepto para que me pueda entender en qué consiste la una y la otra. Entonces, ¿qué sucede acá? Dicho eso, entonces miren que el linfocito T, una vez es procesado a través del mecanismo que acabamos de hablar, entonces míralo aquí, voy a graficar aquí, este va a ser mi linfocito T, pero esto va a ser un linfocito T procesado. Que por procesado lo que te quiero decir es que ya vivió esto que estamos hablando aquí, o sea, ya tiene información de a quién atacar. Entonces la pregunta es, ¿y él qué hace? ¿Él qué va a hacer? El linfocito T procesado, ¿qué hace y cómo lo hace? Son dos cosas diferentes. ¿Qué hace? Y la otra pregunta es, ¿cómo lo hace? Entonces lo que él va a hacer es activar otras líneas de linfocitos. Entonces para eso, ¿cómo hace el linfocito para activar más linfocitos? Lo hace a través de las famosas interleuquinas. Entonces mire que la interleuquina es una sustancia química de comunicación celular. Entonces él me va a sacar aquí una interleuquina. Entonces viene la pregunta, ¿es un solo tipo de interleuquinas? Y no, el linfocito T puede producir diferentes tipos de interleuquinas. Entonces, tal vez la interleuquina
o tal vez no, la primera interleuquina que él produce aquí se llama interleuquina 2. Mire que aquí ya hablamos de la interleuquina 1, y dijimos que la interleuquina 1 era una interleuquina que favorecía la leucogénesis o la leucopoiesis, y era pirógena, ¿se acuerdan? Y o sea que la interleuquina 1 estaría trabajando como por acá, antes, en un estado anterior, donde está haciendo de que las células blancas, tanto granulocíticas como agranulocíticas, donde está el linfocito, pues se estén activando. O sea que entre la interleuquina 1 ya participó. No vaya a perder de vista eso. Participó por allá antes, que hace que se me genere una leucopoiesis, tanto células granulosas como agranulocíticas. Y las células granulocíticas, ahí está el linfocito. Pero ahora el linfocito, que ya vivió su procesamiento, que es eso que acabamos de hablar aquí, me está generando interleuquina 2. Entonces miren qué hace la interleuquina 2, cosas bien interesantes. Póngale cuidado lo que va a hacer ella. Mire lo primero que hace ella. Lo voy a hacer por este lado. Profe, ¿es posible que por favor vuelvas a explicar? Sí, claro que sí. Entonces, mira, de lo que yo te estoy hablando es que qué día cuando hablamos sobre, a ver, yo les hago aquí un gráfico y verá que ustedes llegan a la idea. ¿Se acuerdan de esto? Que lo hemos hecho en el salón varias veces. ¿Qué es eso? El hueso. Ok, ¿y se acuerdan de esto? ¿Qué es esto? Médula ósea. Médula ósea. Correcto, ¿y se acuerdan qué es esto? La célula madre. Sí, o célula pluripotencial. ¿Y se acuerdan que ella tenía estas posibilidades? Y que en lo que estamos mirando en esta clase estamos en esta, en la parte de los leucos, porque la primera era la línea roja, ¿se acuerdan? En la inflamación. Correcto, Formación de línea blanca. vimos que la inflamación era la que nos iba a hacer de que esta célula pluripotencial escogiera entre los caminos posibles la de los leucos, ¿de acuerdo? Y dijimos que para eso necesitábamos un factor de diferenciación. Y dijimos que esa era la interleuquina 1. ¿Se acuerdan de eso? Y también hablamos de interleuquina 6. Me acuerdo que hablamos de las 6, 1 y 6. Entonces, miren, la interleuquina 1 ya participó. ¿Dónde participó esa interleuquina 1? Acá en esto, en este proceso. ¿Para qué? Para que se formen leucos. Y si usted sigue adelante con los leucos que se van a estar aumentando van a ser los granulocitos, es decir, neutrófilos, basófilos, señores, y los agranulocitos. O sea que ya llegué aquí, ¿ve? Granulocitos y agranulocitos. ¿Qué son agranulocitos? Pues los linfocitos. Y para este caso, para lo que estamos explicando en este momento, me interesa los de la inmunidad celular. ¿Cuáles son los granulocitos de la inmunidad celular? Los linfocitos T. ¿Sí? ¿Ya llegaron ahí? ¿Ya llegaron conmigo? ¿Dónde voy? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces ahora ya que estoy ahí, acuerde que los linfocitos T que se produjeron, ellos vivieron esto de aquí, el procesamiento. Es decir, ya tienen la información del antígeno que van a atacar, de los antígenos que van a atacar. Entonces, la cosa es que este linfocito, él solo sirve para 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Nada. Para nada, viejo. Un linfocito solo, ¿qué va a hacer? Nada. Entonces, él necesita de alguna manera potencializar la respuesta inmunológica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para potencializar la respuesta inmunológica, lo que va a suceder es que el linfocito T procesado va a tener la posibilidad de liberar unas sustancias químicas que se van a llamar interleuquinas. Es la forma en que él se comunica con otras. Entonces, este linfocito T procesado, este primer linfocito, va a ser un linfocito que va a tener diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, primer nombre que puede recibir el linfocito T, ayudador. Así se llama. En alguna literatura lo llaman así, linfocito T ayudador. Otra literatura dice, no le llamemos así, llamémosle el linfocito T helper. O sea que lo que te estoy diciendo es que ayudador o helper es la misma vaina. Y otra nomenclatura inmunológica le dice, esto se llama un CD4.
Y la cuarta es la que le he puesto yo para que usted se acuerde de cómo funciona esto, porque realmente con este nombre va a entender mucho. Este nombre cuarto, advierto, no está en la literatura, no está en ninguna parte. Se parece a los elefantes y los ratones, esto lo puse yo. Yo a este le llamo el linfocito T chismoso. Porque mire que lo primero que tiene que suceder con el primer linfocito que es procesado es que tenga la posibilidad de regar el chisme. Si no, me va a servir para tres cosas. Si él recibe esta información y se queda solo, imagínate un linfocito contra un inóculo de miles de microorganismos, pues no pasa nada. Entonces necesitamos de este linfocito T, helper, ayudador o CD4. Entonces, ¿qué hace el linfocito de CD4 para activar? Entonces, mire que lo primero que él hace es producir interleuquina 2. ¿Y qué es lo importante de la interleuquina 2? De que él hace esto que te estoy mostrando aquí, con lo cual te estoy diciendo que activa más CD4. Entonces, mire lo importante de lo que te planteo. ¿Qué pasa si un chismoso se entera de un chisme? Entonces, ¿cuál es la capacidad que va a ocurrir? Pensemos en el salón, y que ocurra una situación y de que un estudiante que sea chismoso se entere. Entonces, ¿dónde va a terminar la información? Ya sabemos que, esto se va a regar. Pero, ¿qué pasa si ese chismoso activa a más chismoso? Como entenderás, la capacidad de diseminar la información, se vuelve una cosa loca y potente, una bomba. ¿Sí me hago entender? Entonces, entender lo que está pasando con el C4 ahí. Al liberar interleuquina 2 y con eso es estar activando más linfocitos CD4 con respecto a esa respuesta inmunológica que van a tener, pues la respuesta acaba de potencializarse muchísimo. Mire qué más hace el linfocito CD4. Este linfocito es una berraquera. El linfocito CD4 también tiene la posibilidad, a través de esta misma interleuquina 2, de que no actúe solamente sobre ella, sino que se venga y trabaje sobre otra población de linfocitos T. Con lo cual te estoy diciendo, pilas, que los linfocitos T no todos son CD4. Mira, aquí está el otro linfocito T. Este linfocito T que te estoy graficando aquí también recibe varios nombres. Entonces, por ejemplo, primer nombre que recibe él, lo llaman, por ejemplo, el linfocito T asesino. Otros lo llaman el linfocito T del inglés, lo llaman natural killer. Otra literatura lo llama el linfocito T citotóxico. Y otra literatura lo llama el linfocito T CD8. Entonces, pilas con lo que está pasando con los linfocitos. Entonces, es importante esto porque muchas veces usted lee en la literatura un linfocito T citotóxico y luego lee los linfocitos CD8 y te puede quedar la imagen de que te están hablando de dos cosas diferentes, y no, señores, es lo mismo. Linfocito T citotóxico, CD8, natural killer o asesino, es el mismo linfocito. ¿Y quién me activa este linfocito? El helper. ¿Y a través de quién me activa el helper? A través de la interleuquina 2. Lo está activando. Ahora, creo que el nombre lo dice todo. Miren esos nombres: asesino, natural killer, citotóxico. Tal vez el que menos dice CD8. O sea, que conclusión, ¿qué es lo que va a hacer? Perdón, ¿qué es lo que va a hacer este linfocito? Este linfocito es el que va a tener la posibilidad, de venirse para acá, hermano, y atacar directamente a este que es el que nos está generando el problema. ¿Sí? Entonces, como ya tienen la información, este linfocito T viene y da la pelea directamente con la célula. Le dispara formas mortales de oxígeno. Le dispara enzimas de tipo proteolítico. Le dispara ácidos, es decir, una cantidad de sustancias que cogen esta membrana y la rompen y la destruyen. ¿Y qué es lo bueno de ese linfocito T? Que una vez destruya ese, él tiene la capacidad de venirse para acá y encontrarse con otro
y hacerle lo mismo. Y se suelta y viene y a otro y le hace lo mismo. Y a otro y le hace lo mismo. A otro y le hace lo mismo. A otro. Y no hay un número así como específico, tan claro como nos dicen de 20 y 100 con el macrófago y el neutrófilo. Lo único que sabemos es que el linfocito T se activa celularmente y va y destruye células, todas las que se encuentran. ¿Qué más hace la interleuquina 2? La interleuquina 2, mire que entonces tiene dos trabajos aquí, pero tiene aquí un tercer trabajo, miren. Se viene para acá y me activa otro tipo de linfocito T. Mira aquí este linfocito T. Linfocito T. Pero este linfocito T se llama supresor. Y el linfocito T supresor tiene como tarea inhibir a este de acá. Apagarlo. Porque en una respuesta inmunológica es tan importante que ella se active como que ya. Una vez la infección esté resuelta, pues apáguese. El linfocito T supresor tiene menos afinidad por la interleuquina que el natural killer. Entonces, por eso cuando suelta interleuquina 2, este camino es muy potente y este se activa y trabaja, y este se demora un poquito más en activarse, pero finalmente llega un momento en donde él se activa y viene la supresión del natural killer. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, miren lo importante de la interleuquina 2, porque no solamente me activa la respuesta inmunológica, sino que también me la desactiva. ¿Qué más deben ustedes saber aquí? Deben saber ustedes que no todo es interleuquina 2. Mire que este linfocito T-helper también me puede producir, por ejemplo, este otro tipo de interleuquinas, que las voy a resumir en esta sola línea, pero con esta me estoy refiriendo a la interleuquina 4, pongámosle aquí interleuquina para que no me pierdan, interleuquina 4, a la interleuquina 5 y a la interleuquina 6. Ojo a este complejo de interleuquinas. O sea, esa línea azul me está representando a los tres tipos de interleuquinas, 4, 5 y 6. ¿Y qué pasa con esas interleuquinas? Estas interleuquinas tienen la posibilidad de venir y de activarme nada más y nada menos que a este señor que se llama linfocito B. Linfocito B. Y este linfocito B, pues ustedes ya saben que es el que evoluciona a célula plasmática y que a través de la célula plasmática me puede producir IgM, me puede producir IgG, y que esto va a estar redundando con la activación del complemento. Como si fuera poco, miren que esta interleuquina 5 también tiene la posibilidad de activarme eosinófilos. Además de activar al linfocito B, me activa eosinófilos. Y la 6 tiene la posibilidad de activarme también, además de ir al linfocito B, macrófagos. Y acuerde que el macrófago era, velo acá, ve, como una célula presentadora. O sea que si por aquí me activan más macrófagos, pues todo esto que hemos hablado hoy se potencializa mucho, de una manera muy violenta. Entonces, algo que deben tener ustedes en cuenta es que cuando esta persona se enfrenta a una enfermedad, esta persona está enfrentada a una enfermedad que conocemos nosotros como el VIH, ¿sí? Virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, virus del VIH. El VIH lo que hace literalmente es venir y atacar a esta célula. Al CD4, al helper, al ayudador, y en mi lenguaje al chismoso. Entonces dése cuenta de que si el CD4 es destruido, en resumen, la respuesta humoral va a estar caída de una manera muy violenta, muy potente, y la respuesta
celular va a estar caída de una manera muy potente, e incluso la inmunidad innata se golpea. ¿Te das cuenta el daño que hace VIH golpeando un solo tipo de célula, al CD4, a los helper y ayudadores? Entonces, es una situación dramática. Finalmente, porque ya veo que el tiempo nos mordió, voy a contarte de que esta respuesta TH1 favorece la producción de CD8, mientras que la respuesta TH2 favorece la producción CD4. O sea que cuando el complejo mayor de histocompatibilidad está funcionando aquí, dependiendo de lo que se necesite, la persona puede elaborar una respuesta que, aunque es mixta, responde con ambos. Por lo que estás viendo aquí te das cuenta que es ambos, pero en un momento determinado puede ser predominantemente de expandir la información, sería CD4, o podría ser de ataque, CD8. Hay una mnemotecnia que yo utilizo y se la voy a compartir para que no me dejen cascar con esto más arriba en otros semestres, y es que las dos dan 8. Miren esto, es mnemotecnia. 1 por 8, 8. Y 2 por 4, 8. Como para que cuando les pregunten cuál es la respuesta a TH1, es la que está mediada por CD8. ¿Cuál es la respuesta a TH2? Es la que está mediada por CD4. Mire que las dos al multiplicar me dan 8. No sé si me entendieron eso. Son mnemotecnias boas, pero así lo recuerda uno toda la vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, siendo respetuosos del horario y porque ustedes sé que tienen más clases, pues yo en este momento estaría llegando al final de las clases de inmunidad que podemos ver. Esto es largo y ancho. Hay una especialidad que es inmunología. La hacen inclusive los internistas. O sea, esto es largo y ancho. Y hay libros sobre esta vaina, pero libros sobre libros. La intención en fisiología es que usted se dé un brochazo, que se dé un duchazo de las células inmunológicas, cómo actúan, cómo trabajan. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mañana, Dios mediante, nos veremos 8 de la mañana. Voy a ver si consigo salón en otro lado, sino que la verdad yo ayer estuve tan maluco con la voz y todo que no salí a buscar. Profe, soy Isabela. Profe, lo que pasa es que hoy yo fui a buscar como un salón. Ajá. Y en ingenierías, pero resulta que en ingenierías llegan a las 8:30 casi a trabajar. Entonces tocaría ir como hoy en la tarde y que les queda más fácil como a docentes que a nosotros como estudiantes, porque hoy fui a educación y me hicieron el favor como de revisar y profe, educación está totalmente lleno mañana en la mañana. Entonces, creo que ingeniería sí tiene más salones y pues ya tocaría pues como buscar ahí en ingenierías, o si no, yo ahorita voy a ir aquí a la facultad a ver si hay salones al menos de 8 a 12 o de 8 a 10 y luego pasarnos a otro o algo así. Bueno, muchas gracias por la gestión que has hecho, y bacano, chéverísimo, porque me adelantas ahí trabajo, y bueno, vamos a tratar de buscar, yo también me comprometo esta tarde a tratar de ubicar un salón, aunque les pregunto, ¿esta modalidad virtual les fue muy mal conmigo? O sea... No, profe, la verdad estuvo pues bien, pero creo que a todos... nos gusta vernos. Sí, profe, presencial toda la vida. Sí, nos gusta vernos, y a mí me gusta verles esas caritas, si están despiertos o no están despiertos, si están conectados o no, porque siempre uno detrás de una pantalla tiene más chico de disiparse. Entonces sí, listo, entonces tratemos de buscar ese salón. Si alguien tiene información sobre eso me cuenta, porque me ahorraría tiempo y trabajo, y estoy realmente maluco, la parte de la garganta sí ha estado como jartica. Sí, igual, pues lo que le digo, como que ellos me dijeron que era más fácil a los docentes, o sea, prestarle el salón como a los docentes que a nosotros como estudiantes, y más si éramos de otra facultad. Y yo le dije, bueno, igual pues estamos buscando ahí, igual yo ahorita voy, si algo yo le escribo por el grupo, profe, y estamos en contacto. Listo, te agradezco muchísimo.